Amados hermanas y hermanos, este es el culto que corresponde al domingo 6 de junio del año de gracia del Señor 2021. No olvidemos que nuestro lema es en Cristo reformando a la nación. El énfasis, el testimonio del Espíritu como doctrina prominente de Neymar. El valor del mes, la verdad. El tema del mes, vosotros sois mis amigos. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que se registran en el Santo Evangelio según San Juan, en su capítulo 15, versículo 14. Y preparándonos ya de entrada con nuestro culto, vamos a cantar al Señor el himno número 15 que dice: Salve, cantad al Señor. Himno número 15. Oremos. Omnipotente Dios y amoroso Padre Celestial, queremos agradecerte porque cada mañana nos das una nueva oportunidad de aprovechar tus bendiciones íntegramente en nuestra vida. Y ahora, en este momento, a través de este medio, Señor, te alabamos y te glorificamos. Sí. Y te ofrecemos este sacrificio de alabanza, rogándote, Señor, que te agrades en él. Y lo uses como medio de tu gracia para acercarnos más a ti. Amén, sí. Padre Celestial, que donde quiera que algún adorador en espíritu y en verdad participe de este culto, te haga sentir tu presencia y tu amor. Y también, Señor, escuches y des respuesta al clamor que brota de los corazones, buscando en ti la misericordia, el perdón, la fortaleza, el poder para afrontar la vida y los retos cotidianos. Bendice este momento, este espacio de adoración, de lectura y predicación de tu palabra, te lo rogamos por Cristo Jesús y en tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ir al Salmo 119, versículos del 57 al 64, en donde tenemos nuestra lectura que corresponde al llamado a la adoración. Salmo 119, versículos del 57 al 64. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón, ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me
tardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Ahora vamos a cantar el himno número 108 que dice, Nunca, Dios mío. Himno número 108. Nunca, Dios mío, cesa la mirada de bendecirme, de cantar tu historia, porque conservo de tu amor inmenso. Es en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículos del 43 al 47,
donde se localiza nuestra lectura bíblica de esta ocasión. Este relato es inmediatamente posterior al derramamiento del Espíritu Santo que dio lugar al nacimiento de la iglesia cristiana. Y entonces encontramos en este pasaje una descripción de cómo vivían los primeros cristianos. Y así dice la Sagrada Escritura en Hechos capítulo 2, versículos del 43 al 47. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Esto es algo verdaderamente subyugante, como una descripción muy gráfica de cómo vivía la iglesia primitiva. Esa iglesia que nace del derramamiento del Espíritu Santo. Esa iglesia que surge del momento en que Dios había dado principio a su obra que llamamos iglesia. Antes, en el capítulo 1, en los versículos del 6 al 8 vamos a encontrar un relato en el que el Señor Jesucristo está a punto de subir a los cielos. Y entonces los discípulos le preguntan: Señor, ¿restaurarás en este tiempo tu reino a Israel? Y el Señor les contesta una gran verdad que debe quedar pero muy clara en nuestra mente y en nuestro corazón. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Mas recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Y entonces ellos se retiraron precisamente a esperar ese poder. Pero lo interesante es cómo ellos, al retirarse a orar en el aposento alto, esperando el cumplimiento de esta promesa, dice la Escritura que ellos estaban unánimes. De manera más concreta, lo podemos ver ya en el capítulo 2, versículo 1. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso nos dice cuál es el secreto de una iglesia que recibe el poder del Espíritu Santo, de una iglesia que recibe el poder de Dios para crecer en espíritu y en número. Y nos dice con mucha claridad que estaban todos unánimes juntos. Encontramos tres elementos. Primero, todos. Segundo, que eran de una sola alma, unánimes. Y tercero, juntos. Y yo puedo asegurarles, mis amados hermanos, que el día que una iglesia local logre que todos los hermanos estén ahí, que todos estén juntos, que todos estén en una sola alma, inevitablemente el Espíritu de Dios se derrama con todo su poder. Pero continúa el relato bíblico. El Espíritu se derrama sobre todos ellos en algo que parecían flamas de fuego, y pudieron hablarle a cada quien conforme a su necesidad. Pudieron hablarle a cada quien según podría entender mejor el Evangelio. Pero luego nos dice en el relato que leímos al principio que continuaron reuniéndose. Dice el versículo 46 del capítulo 2 de Hechos:
y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Significaba que perseveraron en esa unanimidad, en ese sentir que los unía a todos. Y además se deshicieron de todo compromiso temporal para estar todos los días en el templo. Iban a un templo donde no nada más llegaban los cristianos. En esa etapa de la vida de la iglesia se confundía con el pueblo judío, de tal manera que los cristianos no eran más que un grupo judío más, como los escribas, como los fariseos, como los celotes, como los herodianos. Estaban los cristianos. Pero ellos se esmeraban por estar todos los días en el templo, y no solamente eso, sino que después, exclusivamente los cristianos, se reunían en las casas. Y allí en las casas comían juntos, con alegría, con sencillez de corazón. ¡Ah, qué hermosa iglesia! Qué hermosa iglesia aquella donde haya el calor, el afecto, la amistad, en donde no solamente seamos hermanos, sino además amigos. En ese calor que hay, en donde podemos comer juntos, con sencillez de corazón en las casas. Hoy, mis amados hermanos, solo a uno la gota gorda para lograr que un hogar abra sus puertas para recibir un grupo pequeño. Y hay iglesias enteras que nunca han podido abrir un grupo pequeño porque no hay un solo hogar que quiera abrir sus puertas para recibir gente que escuche el evangelio. Pero la iglesia que nacía, la iglesia primitiva, era una iglesia en donde perseveraban. Fíjense bien lo que quiere decir perseveraban. Es decir, se mantenían a toda costa y contra todo, sin pretexto, se mantenían en una sola ánima. Y entonces expresaban esa unanimidad de una manera concreta en comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa belleza espiritual de la iglesia primitiva era lo que le hacía recipiente del poder. Porque además, al estar juntos, dice la Biblia, aquí en el versículo 47, que estaban alabando a Dios. Y al alabar a Dios de esa manera tan ejemplar, dice la Biblia, que tenía favor con todo el pueblo. Es decir, la gente no cristiana los veía con buenos ojos porque veía en ellos el rostro mismo de Dios. Y sin poder explicar qué pasaba y sin intentar explicarlo, simple y sencillamente, dice la Biblia, teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Y cuál era el resultado? ¿Qué resultado daba ese estilo de vida en donde había unanimidad? Ese estilo de vida donde había ese estar juntos. Un estilo de vida donde había esa forma de buscar a Dios, perseverando. Y dice la Escritura, ¿cuál era el resultado? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Es decir, es una iglesia que crece. Es una iglesia poderosa. Es una iglesia donde, como dice el versículo 43, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Recordemos que maravillas y señales significa milagros. La intervención directa de Dios para solucionar problemas específicos de cada uno de los elementos de la comunidad. Dicho de otra manera, Dios hacía sentir su presencia. Pero ¿cuál es el requisito? ¿Cuáles son los elementos que hacen que una iglesia tenga esta pujanza, tenga esta energía, tenga este poder?
tenga esta alegría y sencillez de corazón. Y repetimos los tres elementos. Perseveraban. Perseverar significa que estaban ahí constantemente, permanentemente en la comunidad cristiana, no como el cristiano que va un domingo sí, dos no, si bien nos va, o va un domingo sí, y 7, 8, 10 domingos no. No, perseveraban. Ahora pensamos que el que va cada 4 domingos persevera, porque los demás solamente van en Navidad, Semana Santa, Año Nuevo, en alguna boda, en algún bautizo quizá. No. Ellos estaban día a día, perseveraban. La segunda, mantenían la armonía porque estaban unánimes, era de una sola alma. ¿Acaso estos cristianos eran ángeles bajados del cielo, que no se hacían daño, que no se hacían feos, que no tenían discrepancias, que no tenían desencuentros? Claro que no. Eran seres humanos como tú y como yo, seres humanos que seguramente tuvieron desencuentros. Dice Pablo que le resistía a Pedro en la cara. ¿Qué significa eso? Que tenían desencuentros verdaderamente severos, pero sabían perdonar. Y sabían pedir perdón. Y sabían buscar y aceptar el perdón de Dios y el de los hermanos. Y de esa manera podían mantenerse con el tercer elemento indispensable para que una iglesia sea iglesia. Estaban unánimes. No quiere decir que estaban de acuerdo. No quiere decir que pensaban igual. No quiere decir que todos se vestían igual. No quiere decir que decían, bueno, las hermanas que vengan de vestido largo, y todas llegaban de vestido largo. Y los hermanos con camisa café, y todos llegaban de camisa café. No. Quiere decir que con sus diferencias, con sus desencuentros, con sus roces humanos, con sus defectos, sabían perdonar. Amén. Hacerse perdonar. Pedir y dar perdón. Seres que aprendieron a pedirle a Dios perdón, a recibirlo, a degustarlo, a vivirlo, y por lo tanto no podían vivir sin el perdón del hermano o de la hermana a quien sabían que habían herido, y de esa manera se mantenían como una sola alma. Amados, el resultado no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo los añadía? ¿A la semana? ¿Al año? No. Dice aquí, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es decir, todos los días había gente que decía, yo quiero ser como estos, que saben perdonarse, amarse, que están en un solo ánimo. Oramos. Señor, te pedimos perdón porque como iglesia lo hemos aprendido a mantenernos en una sola alma. Porque hemos permitido que el rencor, porque hemos permitido que los desencuentros, porque hemos permitido que nuestras diferencias nos separen permanentemente. Porque nos negamos a pedir y a aceptar el perdón, nos negamos a dar y a vivir en el perdón mutuo. Y ahora, Señor, a veces ni siquiera tu perdón buscamos. Y cínicamente vivimos en la semana como gente del mundo, y ahora con pandemia ni en el domingo vivimos como cristianos. Señor, perdónanos. Tómanos en tus manos y haznos una iglesia como esta, Padre. Unánime. Una iglesia, todos juntos, que no falte ni uno. Una iglesia que tenga un mismo corazón. Amén. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos
de nuestro Señor Jesucristo y en tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a ofrecerle al Señor el himno número 123 y con este hermoso himno preparar nuestra vida, nuestro corazón, a vivir esa palabra de Dios que nos lleva a ser iglesia, según el corazón de Dios. Una iglesia donde estemos todos, una iglesia donde estemos unánimes, una iglesia que refleje que tú estás con nosotros. Porque además de hermanos somos amigos, porque tú eres nuestro mejor amigo. Amén. Glorifiquemos ahora el nombre del Señor con nuestras ofrendas.
sigamos guardándolas en el hogar. Y ahora que regresemos al templo, estaremos con mucho gusto, con mucho gozo. Y vamos a repetir el pasaje de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Mientras depositamos nuestra ofrenda ahí donde la vamos guardando, vamos a cantar, te daré lo mejor del trigo. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Te daré lo mejor del trigo, de la miel de la roca te daré. Derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos, para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre en el nombre de Jesús. Oramos. Gracias, Señor, por las ofrendas, las ponemos en tus manos suplicándote que las multipliques al aplicarse al interés de tu reino. Asimismo te rogamos, oh Padre Celestial, que en tu misericordia infinita toques la fuente de ingresos de cada uno de mis hermanos y les permitas acrecentar su ingreso de tal forma que llenen toda necesidad en el hogar y también, Señor, haya en sus corazones generosidad para fortalecer tu obra. Sí. Ahora, Señor, te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y con súplica en tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos ahora a orar para invocar la bendición y vamos a preparar el himno número 194 que se titula Al terminar el culto. Lo vamos a tener listo para que inmediatamente después de decir amén, después de invocar la bendición, lo cantemos ya sin previo aviso. Himno 194. Oramos. Agradecemos, Señor, que nos has dado la oportunidad de ofrecerte este sacrificio de alabanza. Te rogamos, Señor, que sea aceptable delante de ti. Y te suplicamos asimismo, Padre, que nos des la oportunidad de seguir en comunión contigo. Que este culto no termine aquí, sino sea el preludio de un culto cotidiano, momento a momento, que cada uno de nosotros te ofrezca con su propia vida. De tal manera que para nosotros adorarte no sea un evento, sino un estilo de vida, una forma de vivir en ti, para ti, por ti. Padre Celestial, te lo suplicamos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Invocamos la bendición. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con todos y cada uno de vosotros, con vuestros familiares y amigos, y con todo el pueblo de Dios, ahora y por toda la eternidad. Amén. Amén.